Como dije yo, este tema que terminamos de ver es buscando una iglesia modelo. Y la vez que compartí, hablé acerca de algunas cosas. Quiero hacer un breve resumen para más o menos ubicarnos en esto. Y hablábamos de que como iglesia queremos poner buenos fundamentos, ¿sí? Para poder edificar nuestra vida en Cristo. Importante que nosotros como iglesia, importante que en lo personal, cada uno de nosotros tenga buenos fundamentos. Porque sobre esos fundamentos, tú y yo vamos a poder edificar nuestra vida cristiana. Y si los fundamentos que tenemos son fundamentos sólidos, vas a poder edificar lo que quieras. Y va a durar por el tiempo que Dios permita. Si no es así, lo que tú y yo edifiquemos tarde o temprano se va a caer. Y va a ser tiempo perdido. Va a ser pérdida para nosotros. Hablé acerca que queremos edificar una iglesia conforme al modelo bíblico, ¿sí? Últimamente decía yo, hay iglesias modelo que casi en lugar de ser iglesias modelo vienen siendo iglesias patito, porque a final de cuentas son iglesias que se conforman en base a creencias de hombres, en base a doctrina de hombres, en base a ideas de gente que nada tienen que ver con lo que la palabra enseña. Entonces, si queremos edificar una iglesia conforme al modelo bíblico, aquí está nuestro manual a seguir. Y créemelo, no hay pierde. Si edificamos conforme a lo que la Biblia dice, vamos a estar seguros. Vamos a edificar conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y obviamente queremos que Dios nos guíe con su gracia para saber si lo que estamos haciendo dentro de esta iglesia local está bien o no. Y para esto obviamente contamos con la ayuda del Espíritu Santo y con la aportación de cada uno de ustedes. Porque siendo parte del cuerpo de Cristo, pues bueno, podemos tener la libertad de ver y de arreglar ciertas cosas que a final de cuentas no edifiquen la iglesia o no estén bien fundamentados. Entonces, todos somos parte de esto y la idea, repito, es que Dios nos guíe. Señor, esto que estamos haciendo, ¿está bien hecho? ¿Lo hacemos? ¿Continuamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y créeme lo que hay cosas que aquí han pasado, la mayoría de las cosas que han pasado, nos ponemos de acuerdo, oramos, no hacemos las cosas nada más porque sí, no hacemos las cosas al aventón, no hacen las cosas, y espero que el equipo de ministerio grite fuerte amén, no hacen las cosas que yo digo, ¿sí? A final de cuentas yo vengo con sugerencias, vengo con opiniones, vengo con ideas, al igual que ellos, porque cada uno tenemos voz y voto. Entonces venimos, hablamos, exponemos, ponemos sobre la mesa. ¿Cómo ven? ¿Hacemos esto? ¿Cómo ven? ¿Hacemos lo otro? ¿Sale? ¿Cómo ven? Sí. No. Mejor nos esperamos. Sale, le seguimos. Y es de la forma en que aquí en la iglesia hacemos este tipo de cuestiones. Entonces repito, que Dios nos guíe para saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Vimos algunas características de lo que significa ser una iglesia modelo conforme al modelo bíblico, repito, no conforme a ideas de hombres. Y vimos que hablamos acerca de que tiene que ser, primeramente, valga la redundancia, 100% basada en lo que la palabra de Dios enseña. Si la Biblia dice, lo hacemos. Si no lo dice, no lo hacemos. Obviamente hay cosas muy claras que no te va a decir la Biblia, haz esto, haz lo otro. Ten tu reunión los domingos a las 11 de la mañana. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña acerca de congregarnos. Por si alguien piensa que aquí vamos a encontrar absolutamente todo, no. Pero para eso tenemos el Espíritu de Dios, para que nos guíe a hacer las cosas que Dios quiere. Pero repito, tenemos que estar basados, o como iglesia local, estamos basados 100% en lo que la palabra de Dios enseña. Queremos ser una iglesia en donde todos seamos nacidos de nuevo. Una iglesia en donde cada uno de nosotros, cada congregante, sea convertido al Señor, ¿sí? Es decir, que Jesús sea tu Señor y mi Señor, que Jesús sea tu Salvador personal y mi Salvador personal, ¿sí? Jesús tiene que ser la prioridad de nuestras vidas. Y esto es algo que nos tiene que quedar bien claro. En todo lo que tú y yo hacemos como iglesia, en todo lo que tú y yo hacemos en nuestra vida cristiana, Jesús tiene que ser el primer lugar. Jesús tiene que ser nuestra prioridad. Y es algo que se tiene que ver en la iglesia, pero para esto necesitamos arrepentirnos de corazón.
arrepentirnos de corazón de nuestra vieja manera de vivir y buscar a Dios. Esto es lo que realmente significa nacer de nuevo. Y la vez pasada lo dije, posiblemente alguno de ustedes no estuvo aquí, pero la vez pasada lo dije, y este es un problema grave y muy serio dentro de la iglesia cristiana, en donde aparentemente podríamos pensar, ¿sí?, que todos los que se reúnen en la iglesia son creyentes. Aparentemente podríamos pensar que todos los que se reúnen en la iglesia, los que se congregan, son cristianos. Y pasa que no es así, ¿sí? Esto es un problema grave, este es un problema serio. No es algo que nos tiene que espantar, pero sí es algo que nos tiene que poner a pensar y nos tiene que poner a ver qué estamos haciendo como iglesia para que esta gente que llega, que no es nacida de nuevo, realmente se acerque y busque a Dios, ¿sí? Entonces hay muchos simpatizantes, y no hablo de esta iglesia local solamente, hablo de la iglesia cristiana en general. Sí, hay gente que viene pero que no es, y la Biblia lo enseña. O sea, la Biblia, no estoy descubriendo el hilo negro. La Biblia dice que mucha gente en aquel día se va a acercar delante del Señor y va a decir: Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre hice señales y prodigios. Señor, yo era pastor de una iglesia local. ¿Y qué va a decir Jesús? Nunca te conocí. Perdón, no sé quién eres, no sé de qué me estás hablando. ¿Por qué? Porque se refiere a esto. Hay muchos simpatizantes dentro de la iglesia, pero no convertidos. Y este es un grave problema. Y esto, créemelo, yo creo, cuando yo estuve preparando el mensaje, la primera vez que me tocó compartir, yo estaba pensando y dije, se me hace que este es el meollo del asunto. Como que por ahí empieza el problema, como que ahí está la fuga del por qué a veces las cosas no funcionan en la iglesia. Porque puedes hablar y decir y enseñar, y hay gente que no entiende. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que las cosas del Espíritu se han de entender de forma espiritual. Que el hombre natural, la persona que no tiene a Cristo, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice en Corintios, dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, repito, hablas y dices y no le entra. ¿Por qué? Porque se necesita el Espíritu de Dios. Se necesita nacer de nuevo para entender las cosas de Dios. Hasta que uno nace de nuevo es cuando empieza uno a entender. Es cuando Dios literalmente nos abre el entendimiento y nos da el discernimiento espiritual, ¿sí? Y característica número 3, hablamos de que necesitaba, o más bien la iglesia primitiva perseveraba en sus caminos, y tú y yo necesitamos perseverar en los caminos de Dios, en el día a día. Leíamos una escritura y en Hechos capítulo 2, búscala por favor, Hechos capítulo 2. Déjame leer desde el verso 36 para que entendamos un poquito el contexto y entendamos de esto que acabo yo de hablar, ¿sí? Verso 36 del capítulo 2, después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, dice que ahí que estaba la iglesia de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pedro se levanta y empieza su primer mensaje, y en el verso 36, ya al finalizar este mensaje, podríamos decir ya el último punto principal, dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro se levanta, predica el evangelio, predica la palabra. La gente dice ahí que se compungen de corazón y preguntan: ¿qué vamos a hacer? Verso 38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41, importante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y ¿qué? En las oraciones. Pero dice aquí el verso 42, y perseveraban. Fue una de las características de esta iglesia primitiva, fue una de las características, o debiera ser una de las características. Si tú y yo queremos tener una iglesia modelo, necesitamos perseverar en las cosas de Dios. Lo dice el verso 42, perseveraban. Sí, perseverar significa tener constancia y firmeza. Tú necesitas saber, creo que tú debes saber, tú ya sabes si tú eres una persona perseverante, alguien que es constante y firme en lo que se propone, o si eres una persona inconstante. A lo mejor eres una persona de doble ánimo, a lo mejor empiezas algo y no lo terminas. ¿Cuántas veces empezamos algo y no lo terminamos? ¿Por qué? Porque no somos perseverantes, no tenemos esa constancia y esa firmeza. Y hay muchos cristianos que no cumplen el propósito de Dios en sus vidas por falta de perseverancia. Se paran, se cansan a medio camino, se les acaba el gas, se acaba la pasión. Puede que empiecen el día o puede que empiecen el año y decir: este año yo voy a hacer esto y esto y eso para Dios. Y son buenos propósitos, pero a lo mejor en poco tiempo ya se les quitó ese ánimo, ya se desanimaron, se desalientan, y por esa razón no cumplen el propósito de Dios en sus vidas, por no seguir adelante en los caminos de Dios, por darse por vencidos antes de llegar a la meta. Sí, ahí tienes ya la meta y de repente te desinflas, te desanimas y se acaba el asunto. Y esto es algo muy serio, y no tenemos que darnos por vencidos, sino al contrario, tenemos que ser constantes, tenemos que ser firmes en los caminos de Dios, tenemos que perseverar en hacer la voluntad de Dios, si no, las cosas no van a caminar. La situación en sí es difícil, la vida es difícil, la familia es difícil, la vida cristiana es difícil, y si tú y yo no perseveramos, nos vamos a quedar en la orilla, literal. Hace tiempo, estando yo ahí en la escuela bíblica, teníamos como descanso los días lunes. El lunes era nuestro día libre, y el lunes era cuando podíamos salir ahí del instituto y pasear, etcétera, etcétera. Y una vez nos juntamos un grupo de estudiantes. Teníamos una camioneta Nissan de estaquitas, y nos juntamos yo creo que éramos como 15 gentes. Y ya habíamos planeado, ya habíamos pedido permiso, y dijimos: vámonos a Puerto Vallarta, órale, vámonos a Puerto Vallarta. No, iba llena la camioneta y todos encimados, ¿sí? Y rápido en la madrugada nos fuimos un lunes en la mañana a Puerto Vallarta. Llegamos allá, nos metimos al mar, nadamos, yo creo que ni comimos porque ni dinero llevábamos, ¿sí? Y ya estuvimos allá y nos regresamos. Pero lo que voy es que estando allá todos, pues, en el mar, dicen que la vida es más sabrosa, ¿sí? Pero estuvimos ahí en el mar y empezaron a meterse. Yo no sé nadar, ¿sí? A la fecha no sé nadar. Y estaban ahí metidos, y empezó la gente a meterse al mar, y uno de ellos ahí se mete y me dice: métete. Le digo: no, aquí en la orillita me quedo. Ay, sí, ¿a poco no sabes nada? Sí, pues métete. Y yo vi cómo este cuate corrió hacia el mar, se aventó un clavado en las olas y empezó a nadar, y ya lo vi por allá, y así. Digo: qué difícil va a ser. Qué difícil va a ser. Y que lo veo como otro se avienta, pues ahí voy yo. Corrí, me metí, nadé. Cuando me paré, así, déjame agarro porque si no, sí me caigo. Cuando me paré, no agarraba, no tocaba la tierra. Y empezó la desesperación, y yo volteaba con el cuate y el otro así. Risa, y yo.
Y le hacía así, no tocaba. Y empecé a nadar con toda o como Dios me dio a entender, con toda mi fuerza hacia la orilla. Y nada, y me paraba y tocaba y nada. Y seguía nadando y nadando hasta que alcancé así a tocar tierra. No, con las uñas de los dedos, de los pies, pero así hasta la orilla. Pero obviamente no me iba a detener allá a medio mar. No, pues ya no, desde que llegó a la orilla, no, tenía que seguir adelante. Como cristianos no podemos quedarnos ahí nada más viendo la orilla. Necesitamos nadar, necesitamos perseverar, necesitamos agarrarnos a 20 uñas. Difícil va a ser, sí, es difícil venir, es difícil así, es difícil congregarse, es difícil ser fiel, sí, pero necesitamos perseverar, porque si no, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y si no lo alcanzamos va a ser a tiempo después, y no en el tiempo que Dios quisiera. Necesitamos echarle todas las ganas del mundo. Sí, ellos perseveraban en este tipo de situaciones, ellos buscaban de Dios y repito, esta es la idea que tú y yo debemos de tener, perseverar en los caminos de Dios. La carrera del cristiano no es una carrera de velocidad, es una carrera de perseverancia. Sí, no es saber quién llega primero. No, déjame corro, déjame hago, no, despacio. Pero sí necesitamos perseverar, necesitamos seguir adelante, a pesar, repito, de pruebas, a pesar de luchas. No, pues es que ya pasó esto, ¿ya para qué me esfuerzo? Ya pasó esto otro, ¿ya para qué? Tiempo de desánimos. ¿Cuántos han tenido tiempo de desánimos? En los que estás ahí, que no ves la luz del día, y lloras y te desanimas y dices, no, ya no más, ya no quiero más. Todos hemos pasado por ese tiempo de desánimos, pero a final de cuentas, en medio de estos tiempos difíciles, hay que perseverar, hay que buscar de Dios. Esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. No nos queda de otra, no hay para dónde hacernos. Necesitamos buscar y perseverar en los caminos de Dios. Si no, va a ser muy difícil llegar a la meta. O sea que no debemos de darnos por vencidos, ¿sí? Quiero hacer notar que los primeros cristianos, dice la Biblia, que se arrepintieron, ya lo leímos, se arrepintieron, recibieron a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador personal. Dice el verso 41 del capítulo 2, que se bautizaron, dice que como 3,000 personas. Aquí a lo más que hemos podido bautizar han sido que como unas 10 gentes o menos. Dice ahí que primero se arrepintieron, después obedecieron. Esto entra dentro de la perseverancia que tú y yo tenemos que buscar de Dios, obedecer. Se bautizaron, dice, como 3,000 personas. Pero esa gente era gente que perseveraba. El otro día estaba haciendo un recuento de la gente que se ha bautizado en esta iglesia local, y la verdad han sido mucha gente, pero ves, y no todos han perseverado. De repente ya no ves a fulano, ya no ves a sultano, y esto es porque no perseveran en los caminos de Dios. Y repito, la situación no va a ser nada fácil. Los primeros cristianos, dice la Biblia, según el verso 42, perseveraban, sí, y déjame leerte la traducción, nueva traducción viviente, dice así: todos los creyentes se dedicaban, perseveraban, podríamos decir, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración, ¿sí? Y también dice aquí, perseveraban en cuanto a esas cosas, perseveraban en la doctrina, dice aquí, en la doctrina de los apóstoles. Esto es en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es la doctrina, la enseñanza del estudio de la palabra de Dios. Y dice que los primeros cristianos perseveraban en esto. Día a día, porque dice que no cesaban de reunirse en el templo y por las casas todos los días.
Este era el sentir que ellos tenían, y este era el sentir de perseverar, repito, en la enseñanza de la palabra de Dios. Hablamos en nuestra actualidad, hablamos de clases, hablamos de predicaciones, hablamos de estudios bíblicos, sí, ahí perseverando. Pero repito, muchas veces nos damos por vencidos antes de llegar a la orilla. Nos damos por vencidos, nos damos por derrotados, y esto es algo que no tiene que pasar en nuestras vidas. Por eso la enseñanza, la doctrina es algo muy importante. Sí, los primeros cristianos dice que perseveraban en la comunión unos con otros. En la mañana oíamos una clase de lo que tiene que ver con ser familia, con ser parte de la familia de Dios, con ser parte de la iglesia, y tiene que ver con esto, con el hecho de tener comunión unos con otros. Nace de la relación que podemos tener unos con otros. Entre nosotros todos nos conocemos, amén. Unos más, unos menos. Yo a algunas personas de ustedes las conozco más que a otras las conozco menos, a otras casi no las conozco. Pero a final de cuentas, la relación que tú y yo podamos tener unos con otros nos va a llevar a tener comunión unos con otros. La primera iglesia dice que perseveraba en la comunión unos con otros, y esto significa vivir en armonía. ¿Se podrá o no? Si la Biblia lo enseña, claro que sí se puede. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice al final de ese salmo: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Entonces, bueno, mirad cuán bueno, es delicioso que habitemos como familia, que habitemos como hermanos. Sí, hace rato no me acuerdo quién hablaba, realmente él es mi hermano, no me acuerdo, alguien daba un testimonio, ¿no? Pero la idea es esa, habitar o vivir en familia. En familia, como familia, así como vive tu familia en la carne, pues de la misma forma podemos vivir en Cristo como familia, como hermanos, teniendo buena relación los unos con los otros. Ser realmente hermanos, no llegar a ser primos, hermanos. Sí, con eso no quiere decir que no va a haber problemas, porque va a haber problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos pasado problemas aquí en la iglesia? Sí. Pero al final de cuentas es parte de. Ni modo que piensen que nunca me enojo con mi esposa. Ella no tiene motivos para enojarse conmigo. Me parezco a Chuy. O sea, problemas en la familia hay. Problemas con mi hija hay. Ya ahorita con mi hijo no tanto, porque pues ya no está con nosotros, pero problemas de familia hay. ¿Y qué haces? ¿Le corres? No. Los arreglas, los hablas, platicas, llegas a un acuerdo. ¿Por qué? Porque hay comunión, hay relación. Eso es lo que une a la iglesia. Eso es lo que une a la familia, la relación. Porque si yo no te conozco, no sé cómo eres, cómo reaccionas, a lo mejor fácil me voy a desanimar o fácilmente te voy a juzgar. Pero si ya sé quién eres, cómo hablas, por qué lo dices, pues ya nos podemos entender mejor y podemos platicar y arreglar las cosas. Pero sí es importantísimo la comunión, la relación que podemos tener entre nosotros. Por eso es que debemos evitar, en lo que sea posible, tener problemas, malos entendidos, tener malas actitudes entre nosotros. De verdad, hay que evitarlas. Lo más que sea, hacer todo lo que esté de tu parte. Cuenta del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al 1000, lo que quieras. Pero trata de guardar la calma. En ocasiones yo tengo que esperar un rato a hablar con alguien o a preguntarle algo a alguien, porque digo, no, me voy a acelerar. Entonces no, mejor ahorita no pregunto, no hago nada, no digo nada y me calmo. Y hasta que la cosa está un poquito más fría, entonces ya puedes hablar las cosas. Porque enojado uno, enojado el otro, no, hombre, se arma aquí una pachanga buena. Por eso es que debemos evitar eso, malas actitudes. Los primeros cristianos
Era nuestro ejemplo a seguir. Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. También perseveraban, dice la Biblia, en el partimiento del pan. ¿Cuántos dicen amén? Esto tiene que ver con los tiempos de convivencia, de comunión. Créemelo, yo espero que tú hayas disfrutado por alguna ocasión un tiempo en familia, un tiempo de relación, un tiempo de comunión, de convivio los unos con los otros. Son buenos tiempos, de verdad. Los tiempos que a veces pasamos en comidas fraternas o que pasamos a veces después de los bautizos, grupos en casa, reuniones especiales. Es buenísimo, de verdad, disfrutas. El diciembre tuvimos nuestra posada de los grupos de casa y pasamos buen tiempo. Comimos muy rico, platicamos muy rico, bromeas, te ríes, te conoces. Ay, yo no sabía que el hermanito era así. Ay, no sabía que el hermanito comía tanto. Ay, no sabía que eso. O sea, te relacionas, eso ayuda, créemelo, ayuda. El poder participar de este tipo de situaciones, hay que disfrutar el tiempo en que podemos comer juntos. Sí, de verdad, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. El convivir y relacionarnos unos con otros también es un asunto espiritual, créemelo. También ayuda a la iglesia, también ayuda al crecimiento con la iglesia. Repito, el convivir y relacionarnos unos con otros también es un asunto espiritual. Comemos rico y platicamos a gusto. Disfrutamos el tiempo en que pasamos juntos. Esto nos va a ayudar a conocernos. Sí, nos vamos a conocer, repito, ya sabes cómo es, ya sabes qué piensa respecto a algo, ya sabes que este punto no lo tienes que tocar porque le molesta. Ya sabes, ya conoces a la persona, repito, esto nos va a ayudar a conocernos más entre nosotros y a tener todas las cosas en común. Porque la iglesia eso tenía, sí, más adelantito dice, ok, ahorita alguien que me ayude, pero está sobre esos versículos. Ok, verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué significa? ¿Qué entiendes por tener en común todas las cosas? ¿Sí? ¿Significará o querrá decir que tener todas las cosas en común significa pensar lo mismo todos? No creo. No creo que el tener las cosas en común signifique pensar lo mismo todos. Cada uno de nosotros tiene un pensamiento diferente, pero se refiere al hecho de que como iglesia, como pueblo de Dios, sí podemos tener en común lo que nos convenga como iglesia. Ahí sí podemos llegar a un acuerdo. Ahí sí podemos tener en común todas las cosas, como dice la Biblia que sucedía con los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque es algo que nos conviene, es algo que nos sirve, es algo que como iglesia, como comunidad, como familia en Cristo, nos conviene. Lo podemos hacer. Sí, hermanos, ¿cómo ven? A partir del próximo domingo, las reuniones, en lugar de ser a las 11 de la mañana, porque sé que algunos trabajan o se levantan tarde o algo. A partir del próximo domingo, las reuniones de domingo van a ser a las 5 de la mañana. ¿Cómo ven? No nos conviene, a lo mejor no nos conviene. No es conveniente. ¿Por qué? Porque hermano esto, hermano lo otro. No, hermano, es que vas a tener todo el día libre. No, hermano, no nos conviene. Si es algo conveniente que tú y yo debemos de tener como iglesia, lo hacemos. Si no conviene, no. Pero sí podemos llegar a tener todas las cosas en común. Porque, repito, nos conviene. Yo vivo en un edificio en donde hay otros inquilinos en ese edificio y de repente nosotros hacemos cosas ahí, barremos o yo corto ahí. Bueno, ya no lo corto mucho, pero antes cortaba el pasto y todo eso. Y para estar a gusto, para vivir bien. Pero a la gente no le importa, le da lo mismo, que haya basura, no haya basura, que haya pasto, que haya lo que sea.
El estacionamiento allá abajo es un estacionamiento grande y antes bueno, ya últimamente también, nada más que ya me ayuda Zoe, y lo limpiamos, y lo barremos, lo dejamos todo limpio, porque está lleno de basura. No dejamos que se junte. ¿Por qué? Porque al menos a mí no me conviene eso, no me gusta. La gente no se añade, ¿por qué? Pues porque le da lo mismo. Le da lo mismo si está o no está, si está limpio o no está, no le conviene, le da lo mismo. Como iglesia podemos llegar a tener todas las cosas en común y apuntar hacia una misma meta, tener todos una misma visión, tener todos un mismo propósito. ¿Cómo ven, hermanos, esto? Sí, amén, amén, órale, pum. Y lo hacemos, pero necesitamos entenderlo, entender todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con relación y, repito, con tener en común todas las cosas. Sí, esto también, el hecho de el partimiento del pan, tiene que ver también con participar en la comunión o la Santa Cena. Sí, gente me ha preguntado, oye, hace mucho que no tenemos comunión, hace mucho que no tenemos cena, Santa Cena. Y bueno, a final de cuentas, como dijo hace rato Alex, hoy en la noche, a las 7 de la noche, en la reunión que tenemos a las 7, vamos a tener comunión. ¿Estás invitado? Si tú extrañabas, si tú querías tener esa comunión que tiene que ver con perseverar en el partimiento del pan, vente hoy a las 7. Dice la Biblia que también estos primeros cristianos perseveraban en las oraciones. Importante, la oración es algo vital dentro de la vida del cristiano. No podemos evitarlo, no podemos hacerlo a un lado. Es tiempo muy importante. Y en lo personal y como iglesia, si buscamos de Dios, vamos a ver su mano en todo lo que tú y yo hacemos. Segunda de Crónicas 7:14 dice que si buscamos a Dios de todo nuestro corazón y nos humillamos, Segunda de Crónicas, vamos a leerlo, Segunda de Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas, en el verso 7. Capítulo 7, verso 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora, dice verso 15, estarán abiertos mis oídos, abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿Sí? Importante el que tú y yo perseveremos en la oración. Repito, tenemos reuniones de oración. Todos los domingos iniciamos con oración, hay oración en las casas. La oración es algo que no podemos pasar por alto, es un punto muy, muy importante. Y la iglesia, o más bien la Biblia, nos anima a orar, porque repito, así vamos a poder ver la mano de Dios en nuestra vida y en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántos oran por la iglesia? ¿Realmente tú oras por la iglesia? Es importantísimo. Es importantísimo que oremos para que Dios nos guíe, para que Dios nos muestre el camino a seguir, para que hagamos bien las cosas. Ora por los líderes, ora por la iglesia, ora por los hermanos. Domingo a domingo tenemos necesidades, ora por ellos. Si no tienes la hojita de la necesidad por la cual oramos, no le hace, llévatela en tu mente, llévatela en tu corazón y ora. Señor, yo te pido por esta familia, Señor, yo te pido por esta necesidad. Es importante que no abandonemos la oración. La Biblia nos manda a orar unos por otros. Déjame decirte algo, yo creo que, no sé si lo he dicho en alguna ocasión, yo necesito tu oración. Yo necesito que tú ores por mí. ¿Sí? Estar aquí al frente no es cualquier cosa, es una gran responsabilidad. Y esto implica hacer las cosas bien. Si no, pues imagínate, sería la cuestión difícil. Pero sí necesito que tú ores por mi vida, ores que Dios me dé sabiduría, ores que Dios me dé entendimiento, ores que Dios me dé discernimiento espiritual, palabra, fe, no sé. Y todos necesitamos la oración. No hay nadie aquí que pueda decir, no, yo no ocupo que ore por mí. No debemos dejar de perseverar en la oración, ¿sí?
todo esto lo podemos hacer solo por la gracia de Dios. El que perseveremos tú y yo no va a ser en nuestras fuerzas, no es en tus fuerzas. Si lo haces en tus fuerzas y lo has hecho en tus fuerzas, créemelo, te vas a cansar, te vas a frustrar, vas a terminar derrotado si tú y yo las cosas las tratamos de hacer en nuestras fuerzas. No es así. No es por lo que tú y yo podamos lograr. Mismo Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Tú y yo podemos lograr lo que queramos gracias a la gracia de Dios en nuestras vidas. Solo por su favor es que tú y yo podemos estar aquí. Solo por el favor de Dios es que tú y yo vamos a poder hacer las cosas o tener una iglesia conforme al modelo bíblico. A final de cuentas es Dios quien edifica su casa, es Dios quien edifica su iglesia, no es en nuestras fuerzas. Repito, si lo hacemos así, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, nos vamos a dar de topes. ¿Por qué? Porque no lo vamos a lograr, porque es imposible que tú y yo podamos hacer algo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos hacerlo en base a la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Señor, yo no puedo con esto, pero lo pongo en tus manos. Señor, yo necesito esto, lo pongo en tus manos. Señor, yo quiero pedirte esto, lo pongo en tus manos. Es solamente el favor de Dios por el que tú y yo estamos puestos de pie en este lugar. A final de cuentas es su gracia la que está en nuestras vidas y trabaja en nuestras vidas, y obviamente va a trabajar en la iglesia, en esta iglesia local. Capítulo 11 de Hechos, por favor. ¿Estás conmigo todavía? Sí, qué bueno. Capítulo 11 de Hechos, en el verso 19. En aquellos tiempos el evangelio se extendió por diferentes regiones, y ese evangelio de la palabra de Dios llegó a este lugar, Antioquía. Dice la Biblia que ahí fue donde se les llamó cristianos por primera vez al pueblo de Dios. Ahí fue donde tú y yo adquirimos el nombre de cristiano, en Antioquía. Y dice el verso 19, y luego quiero que leamos el verso 21. Dice el verso 19, ahora bien, capítulo 11 de Hechos, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Importantísimo hacer notar que llegaron ahí esparcidos a causa de la persecución. Qué bueno, y no estoy diciendo que no fue en muchos casos esto, pero qué bueno que hubiera sido el que la gente, los primeros creyentes, se extendieran y fueran a predicar el evangelio por motivos personales, por amor propio, por amor a Dios. Qué bueno que hubiera sido esto. Pero dice la Biblia que fueron esparcidos a causa de la persecución y tuvieron que irse de ese lugar porque ahí los querían matar. Y fue de esta forma que se empezó a extender el evangelio. Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esta gente empezó a sufrir persecución y ayudó para bien porque tú y yo pudimos conocer el evangelio. Entonces, cuando te sientas en persecución, cuando te sientas atacado, no te sientas mal. Dios tiene algo, Dios tiene un plan perfecto para tu vida. El verso 21 dice así: y la mano del Señor estaba con ellos, con esta gente que fue y predicó, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Oían tantas señales, oían tantos milagros, tantos prodigios que estaban sucediendo en la iglesia de Antioquía, que enviaron a este Bernabé y dijeron: ¿sabes qué? Ya oíste todo lo que está sucediendo ahí en Guadalajara. Ve a conocer, a ver si eso es cierto. Todo lo que hemos oído, ve a investigar a ver si es cierto. Y dice el verso 23, que cuando Bernabé, porque fue Bernabé el que llegó ahí, dice, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, perseveraran fieles en el Señor. Pero dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Yo me preguntaba, ¿qué significará
ver la gracia de Dios. ¿Qué significa el llegar a un lugar y ver la gracia de Dios? Y ver la gracia de Dios no es otra cosa que ver su mano en todo lo que hacemos. Qué bueno, qué magnífico sería que la gente que nos visite en la iglesia por primera vez llegue y se quede asombrada, maravillada de ver la gracia de Dios, de ver el amor de Dios, de ver la mano de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Eso sería grandioso, el que puedan ver su fidelidad, que puedan ver su misericordia, testimonios como los que hemos oído, testimonio como el que dio Arnoldo ahorita, sí, quebrado pero con paz, con ánimo, con fortaleza. ¿Y eso quién lo hace? ¿Él en sus fuerzas? No puede. Imposible, no puedes hacerlo en tus fuerzas. Eso es por la gracia de Dios en su vida, que puede hacer esto y que tú y yo podemos hacer tantas y tantas cosas. Pero repito, no es en nuestras fuerzas, es en su gracia, en su favor, en su fidelidad, en su misericordia, en nuestra vida y también en nuestra iglesia. Estoy seguro, convencido de que esta iglesia local se ha mantenido firme por la gracia de Dios. No hay para dónde hacer, no hay forma de voltear para otro lado. Ha estado firme y va a seguir firme por la gracia de Dios. Porque esto no es obra de hombres. Esto no es obra de algunos hombres, esto es obra de la gracia de Dios. Y es importante que tú y yo lo entendamos. Si queremos tener una iglesia modelo, necesitamos entender que esta iglesia se edifica en la gracia de Dios. Esta iglesia se edifica en el favor de Dios. Esos son los buenos fundamentos, esos son los buenos cimientos que tú y yo como cristianos, como congregantes podemos hacer. Y repito, gracias a Dios por su favor en esta iglesia. Creo que el deseo de nuestro corazón es que su gracia se siga viendo en cada uno de nosotros. Problemas hay. Sí, ahorita Arnoldo decía algo de eso, ¿no? Creo. Problemas hay, diferencias va a seguir habiendo, malos entendidos, pero sobre todo esto, la gracia de Dios va a estar con nosotros. Esa es la confianza que en lo personal tengo. Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia, y eso me da tranquilidad, me da paz de saber que Dios está al frente de esto y que Dios dirige su obra y que tú y yo estamos aquí nada más por gracia de Dios. Por la misericordia de Dios, dice, no hemos sido consumidos. Sí, Dios está con nosotros, Dios está entre nosotros, y esto es lo más importante. Y necesitamos buscar de Dios en todo lo que tú y yo hacemos. Si buscamos una iglesia modelo, ya sabemos que en la Biblia podemos encontrar el modelo a seguir. ¿Sí? Que Dios nos ayude en este año que empieza a buscar de todo corazón a Dios. De verdad, sí, debiera ser esto algo cotidiano en nuestras vidas, pero regularmente inicia el año y como que el año empieza con logros, con metas, con nuevo ánimo, y decimos, este año sí le voy a echar ganas, y este año sí le voy a hacer esto, y que Dios nos ayude, de verdad, a perseverar. Y si nos proponemos algo que tenga que ver con las cosas de Dios, hay que perseverar. Sí, hay que perseverar, de verdad. Yo quisiera que las actividades dentro de la iglesia en donde pudiera verlos a todos. Sé que hay trabajos, sé que hay escuelas, sé que hay otras cosas que hacer, pero en cuanto dependa de ti, de mí, sí que sería bueno verlos. Una cara nueva en jueves, una cara nueva en domingo en la mañana, una cara nueva en los grupos de crecimiento. ¡Qué bueno! Sí, hay gente, pero qué bueno que pudiéramos saber más. Para esto necesitamos ser perseverantes, haciendo la voluntad de Dios. Esto que estoy hablando es voluntad de Dios. Sí, como iglesia queremos seguir poniendo un buen fundamento para poder edificar como Dios quiere algo conforme al modelo bíblico. Sí, repito, no somos una iglesia perfecta. Nos falta mucho camino por recorrer, pero pregunto, ¿cuántos quieren ver una iglesia donde haya maravillas y señales? 3, 4, otra vez, ¿cuántos quieren ver una iglesia donde haya maravillas y señales?
Una iglesia que vive en unidad y que tenga todas las cosas en común. Una iglesia donde estemos de acuerdo en lo que nos ayude. Una iglesia generosa, donde se ayudan unos a otros. Aquí hay necesidad. Aquí hay gente con necesidad. Aquí hay gente a la que se le puede ayudar. Y nada más necesitamos extender nuestra mano para ayudarlos. Y no estoy pidiendo ayuda para mí. Sí, porque igual esa por parte de Dios llega solita. Pero aquí hay gente con necesidad. Qué bueno que podamos ser una iglesia generosa. La Biblia lo enseña. Aquí lo dice, lo acabamos de leer. No es algo que a mí se me ocurre. Es algo que la Biblia enseña y necesitamos ponerlo por obra. Necesitamos perseverar en los caminos de Dios cada día. No cada domingo, cada día. Y dice la Biblia, alabando a Dios y dando buen testimonio con la gente que nos rodea, con la gente de ahí al lado, con el vecino de aquí al lado, con los vecinos de allí enfrente del edificio, con tus vecinos, con el que vive ahí enfrente de ti. Necesitamos dar buen testimonio con la gente que nos rodea. Si esto hacemos, el Señor va a añadir a la gente a la iglesia, a nuestra iglesia, para que sean salvos. Dice esta versión que acabo de leer. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Déjame leerte otra versión de esta escritura. En el capítulo 2, en el verso, dije yo, 43. Dice así, 2:43 en esta versión: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, hablo de los primeros cristianos, y los apóstoles realizaban muchas señales y milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. A final de cuentas, es Dios el que va a edificar su iglesia. Es Dios el que va a añadir gente a esta iglesia. ¿Sí? Cada quien tenemos nuestro trabajo en cuanto a la evangelización, pero es Dios el que va a arreglar las cosas. El Dios es el que está edificando la iglesia. Por eso ponemos día a día delante de Dios esta iglesia. Oramos para que Dios toque la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pido por fulano. Señor, te pido por sutano. ¿Por qué? Porque a final de cuentas somos iglesia. Debemos ser familia. Necesitamos aprender a vivir como familia. Sí, ver unos por otros, ver por las necesidades de otros, orar unos por otros. Y esto es importante porque a final de cuentas es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Amén. Ponte de pie, por favor.